están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Se ha desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Que nos vamos a ayudar, es la única manera que me van a ayudar a tener una respuesta sobre dónde está mi vida. Y que si Yagones no se retiraba, lo mataban. Y lo mataron. Todo el mundo habla del bombardeo, no hubo bombardeo y después ametrallamiento de la gente. Con 1.280 muertos, con el silencio y la complicidad de toda una sociedad. En esta ciudad donde crecí caminando estas calles, donde fui docente, en esta ciudad donde formé una familia, en esta ciudad donde secuestraron a mi hija Laura, donde viví el dolor de su asesinato, donde continúo buscando a mi nieto y a tantos otros. En estas calles donde reclamo verdad y justicia, en estas calles donde busco construir memoria, en estas calles vivo. En esta ciudad surge en 1998 la idea de un grupo de alumnos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social que se proponen iniciar la realización de películas documentales sobre la historia de nuestro país. El ciclo Documentales de la Memoria es la síntesis de este proceso. Tenemos memoria del 16 de junio de 1955, cuando la Armada Argentina bombardeó la Plaza de Mayo. Tenemos memoria del horror y la muerte de aquel que ese día caminaba por la plaza, de aquellos chicos que iban a ver un museo. Tenemos memoria de esos cadáveres que quedaron diseminados y que la historia oficial sepultó en el olvido. También tenemos memoria de la proscripción del peronismo, de que había que combatir la doctrina justicialista de igualdad social. Es cuando comienza el terrorismo de Estado, con la complicidad de la Iglesia que aplaudió y festejó esos crímenes aberrantes. Hay que tener memoria y reconstruir nuestro pasado, para esclarecer a las nuevas generaciones que deben saber lo que pasó en nuestro país de esa historia que no se cuenta. Los invito a ver A Cielo Abierto, un documental sobre el bombardeo a Plaza de Mayo. ¿Y esta zona del edificio no recibió ningún impacto de bala? No, el frente de la Casa de Gobierno se mantuvo intacto. Los impactos fueron por la parte de atrás y bombas que cayeron en el interior de la Casa de Gobierno. Era un momento kafkiano eso, de que nos estuviéramos matando entre nosotros. Bueno, veníamos por Avenida de Mayo, vinimos cuando nos encontramos, ya veíamos, sentíamos todos los tiros, todos los gritos, la gente corriendo, espantada. A las 12:30 cae la primera bomba. Según los marinos, el objetivo era destruir la Casa de Gobierno.
Pero en realidad, no sé si esta gente no tenía mucha puntería, pero muchas bombas no cayeron sobre la Casa de Gobierno, cayeron sobre Plaza de Mayo. Yo quiero recalcar que en 3 horas hubo 1.280 muertos con el silencio y la complicidad de toda una sociedad. Estas son las balas que usted nos comentaba, los impactos. Los impactos, todo esto así, pero había mucho más, porque todo estos mármoles, algunos fueron cambiados. A las 12:15 se equivocan y cae la bomba al lado de la Casa de Gobierno, en Paseo Colón, y agarran 2 trolebuses, no uno, 2. Que realmente querían la caída de Perón a cualquier precio. Y cualquier precio era, por ejemplo, bombardear Plaza de Mayo. Y estábamos almorzando sobre la Avenida de Mayo en un restaurante el 16 de junio del 55. Bueno, era un día muy especial porque estaba muy nublado, un nublado negro, muy oscuro. La radio empieza a informar que hubo un bombardeo, con la sorpresa de todo el mundo. Yo trabajaba en el 8º piso de este edificio que ahora es la CIDE, pero en el 55 era la Secretaría de Asuntos Técnicos de la Presidencia. ¿Cuál de estas ventanas es la por la que usted miraba? Y seguramente, bueno, una de estas. Y de pronto la primera bomba cae acá. Se veían sobre todo frente al Ministerio de Economía, yo tengo esa visión, ómnibus calcinados. La gente desesperada, cara de enloquecidos. Era realmente una tragedia increíble. Yo no recuerdo que hayamos salido a repudiar eso o hayamos dicho dónde están los familiares de esas víctimas. Yo entré en el correo porque familiares míos escribieron a la Fundación Eva Perón, que en ese entonces casi todo el mundo hacía eso, para conseguir ayuda económica, trabajo, como en el caso mío. El país era un país armonioso. Se notaba la alegría de la gente, del pueblo que tenía trabajo. Nadie pensaba que Perón iba a ganar en las elecciones de 1946, de febrero del 46, y sin embargo gana. Perón no solo hace un gobierno que lo consolida, sino que, como se sabe, hay elecciones de vuelta en 1951. Saca el 62.5% de los votos, mientras que la oposición saca el 31% de los votos. O sea que el peronismo a nivel electoral era imbatible. Los que hablaban de democracia y los que hablaban de constitución tienen que buscar otra manera para sacar el peronismo. ¿Cómo va a ser esa manera? Por medio de la fuerza, por medio de la violencia, por medio del terrorismo. Cuando empieza el bombardeo, estaba en el bar Dante de Boedo con mis amigos jugando a los dados. Los marinos habían salido cerca de las 9 de la mañana de Punta Indio. Creo que llovinaba un poquito ese día, no me recuerdo muy bien, pero creo que llovinaba algo. El clima no les favoreció, había un plafón muy bajo para bombardear. Estuvieron dando vueltas sobre la ciudad de Colonia como 2 horas. A las 11 la aeronáutica ya da un parte de que aviones navales están sobrevolando.
es una confusión en este momento. Si la puerta era esa, ¿no es cierto? Si era esa o la del medio. Y a las 11:30 deciden sacarlo a Perón de la Casa de Gobierno y llevarlo al Ministerio de Ejército para que esté más seguro. ¿Cuál era el despacho de Perón? El despacho de Perón era la esquina esta, no la del cuerpo de atrás, sino esta de frente acá. Perón había cruzado de aquel lado hacia el comando en jefe del ejército para conducir las operaciones mismo. Miro hacia adentro, empujo, no veo nada, no había nadie que me indicara que no se podía entrar, pero veía mucha gente que corría hacia Retiro. Pero si la gente corría para allá, yo quería saber qué es lo que pasaba cerca de la Casa de Gobierno. Y empiezo a caminar hacia allá. Cuando empiezan a bombardear, la plaza está llena de gente. ¿Qué pasa? Que están tiro, hay algo. No, dice, como es que le están haciendo ese acto, seguro que algunos están tirando algo, dice, no pasa nada. Estábamos una compañera de trabajo, Gustavo y yo, y de repente sentimos como ruidos en la calle, en la vereda. Mi mujer, que había ido para que saliéramos a almorzar juntos, dice, viene un avión, tiró algo. Y un momento después se vio la bomba, explotó. A las 12:30 cae la primera bomba y de pronto la primera bomba cae acá. Me enfilé para la sala de periodistas y voló todo esto, era un desastre. Eran cerca de las 12 del mediodía y entonces un médico, amigo mío, me dice, ¿qué haces acá que estamos pateando la Casa de Gobierno? Se equivocan y cae la bomba al lado de la Casa de Gobierno y agarran 2 trolebuses, no uno, 2. La primera bomba la tiró el jefe de la base naval de Punta de India, de apellido Noriega. La mayoría eran chicos que salían de la escuela porque eran las 12:15 y mueren todos calcinados. No quedó nada de eso. Ya se sentía un mal, en el ambiente parecía algo raro, algo había, no sé por cuál era la causa. Toda la semana previa había habido muchísima tensión. Y se veía una oscuridad que se iba creciendo. En ese momento era el pico de la confrontación de Perón con la Iglesia. Ya se notaba la presencia de la Iglesia, el enfrentamiento con la Iglesia, el enfrentamiento con sectores. Hay muchas medidas concretas. Una es el divorcio. Y después de otra manera se empieza a hablar también de la separación de la Iglesia y del Estado. Los curas de parroquia, de barrio, seguían fieles al peronismo. La alta curia, sobre todo Tato, Monseñor Tato, atacaban ferozmente al peronismo. Y había, digamos, una actividad muy fuerte del nacionalismo católico que estaba lanzado a una cosa muy fuerte de antiperonismo. Después van a hacer una marcha para festejar el Corpus Christi. Marchan hacia el Congreso
con una cruz gigantesca y rezando, no solo van los católicos, sino que van los dirigentes del Partido Socialista y del Partido Comunista. La Iglesia era la que, a través de su jerarquía, estaba atacando al peronismo. Todo lo que era el antiperonismo, ahí en la marcha. Entonces, toda la oposición se refugia detrás de la Iglesia, que era el único sector fuerte que podía enfrentar al peronismo. Porque la Iglesia aglutinaba, digamos, toda la resistencia contra el gobierno peronista, ¿no? O sea que de alguna manera la jerarquía eclesiástica fue el mascarón de proa que se necesitaba para vencer al peronismo. En el fuselaje de los aviones que bombardearon Plaza de Mayo estaba el símbolo de Cristo Benz. Por lo menos una de esas bombas que vi que estaban semienterradas tenían la insignia de la B con una cruz de Cristo Benz. Una cruz con una B debajo, que después la resistencia peronista lo transformó en Perón Vuelve. Seguramente eso no lo puede haber hecho ninguna mano cristiana, sino alguien, un provocador que quería con eso suponer que desde lo alto iban a bendecir las armas y los aviones y a los propios pilotos, como lo hicieron antes de decolar. Los planes ya venían funcionando después de las elecciones del 51 y la embajada norteamericana se plantean una serie de posibilidades con respecto a Perón y al peronismo, y una de ellas es un derrocamiento de forma violenta, y hasta se habla de asesinarlo. Y bueno, ellos hicieron 2 pasadas por la Casa de Gobierno, ¿no? y por Plaza de Mayo. La primera al mediodía, la segunda cerca de las 15:40 de la tarde. Yo recuerdo que vine de ahí y que corríamos cuando ametrallaban hacia allá. Venían partidarios de Perón con bandera. Entonces uno siempre ve la escena posterior que va a realizar. Y en Avenida Mayo tiraron bombas, de allí los vi venir a todos. Y fuimos hacia Plaza de Mayo, que parece que ahí se centraba todo, y nos encontramos con que se había bombardeado la plaza. Había heridos, gritos, tiros, cañonazos, bombas, de todo. Después veíamos para tratar y volvían. Y después volvían otros. Todo antes de escaparse a Montevideo. Sí, porque la gente estaba desconcertada, no sabía, porque había gente inclusive que estaba paseando aquí y que se encontró con esa barbaridad. Era imposible de decir o de narrar lo que pasaba en esos momentos en Plaza de Mayo. Bajaban de lo alto y nos ametrallaban y se escapaban, o daban vuelta y volvían a ametrallar. Veo que hay un micro incendiándose, empezando a incendiarse, y al lado me dio mucha pena porque realmente un inválido que estaba, los bastones, las muletas estaban caídas y él muerto ahí tirado. Entonces me crucé así en diagonal hasta esta posición, más o menos sería esta, donde me pongo en genuflexión para sostener bien la cámara y poder hacer la toma. Cuando fui a disparar, parece que una bomba, no sé si aérea, cañón, no sé qué diablos, explota aquí en la esquina y me levanta en el aire. La onda expansiva me tira en el aire y cuando caigo, caigo con mi pierna izquierda, la cual había sido destrozada prácticamente cuando cayeron las esquirlas. Mientras él iba a ver si podía socorrer a alguien, ayudar a alguien, pero se encontró con la mayoría de la gente muerta. El bombardeo duró como 2 horas más o menos.
Yo habré llegado 1 hora y pico después. Es que se veía la gente desesperada, que no sabía para dónde ir. Hubieron otros aviones que tiraron bombas, que cayeron en la plaza, varias, y mató bastante gente también. Los trolebuses, humeantes. Vi uno totalmente descabezado. Gente muy abatida. Al momento empezaron ya bombas y metralla de los aviones. Volcadas así las ventanillas de los trolebuses. Y además seguían viniendo y ametrallando. Muerta o herida y mucho humo. Y después aparecieron otros aviones que impactaron en la Casa de Gobierno. Y los aviones que pasaban rasantes. Y como vamos a decir, el Ministerio de Trabajo era un emblema del gobierno peronista, pensamos que podía ser un objetivo también para tomar. Estaba sentado en un café frente a Plaza de Mayo y vio como una persona miraba al cielo pasar los aviones. Y uno de ellos tiró una bomba y este hombre miraba y la bomba le cayó en la cabeza. Yo iba al colegio a 3 cuadras de la Plaza de Mayo, iba al turno tarde. No sabían para dónde corrían ni para dónde iban. Unos trataban de irse, otros trataban de venir, otros trataban de ayudar. Yo estaba saliendo de la estación Perú del subterráneo y estaba, digamos, a 200 metros de la Casa de Gobierno. Causó temor cuando las últimas bombas de las 14:30 sobre la Casa Rosada. Yo tuve una reacción infantil. Esas mujeres corriendo por la plaza desorientada. En vez de escaparme avancé, es decir, fui hacia la plaza. Con los guardaporos blancos con sangre era un espectáculo lamentable. Para ver qué estaba pasando. No me daba cuenta claramente de qué era lo que ocurría. Toda la Plaza de Mayo era un mar de sangre. Estábamos abajo, porque nos fuimos todos pensando que si pasaba algo en el sótano no nos iba a pasar nada. Era un día de trabajo, ¿no? Era un día de trabajo, no era un feriado, era un día de trabajo. La gente paseaba por Plaza de Mayo, había gente trabajando. Estaba esta convocatoria, ¿no? Donde había acudido gente. En esa época había mucho movimiento de obreros y todo. Y este era un restaurante más bien de gente obrera, ¿no? El 16 de junio estaba pupilo en un colegio de San Isidro, el Colegio Marín de San Isidro, y cuando retornábamos de Retiro, tomamos un subte hasta Plaza de Mayo, se veían sobre todo frente al Ministerio de Economía, yo tengo esa visión, ómnibus calcinados, era una sensación muy rara, corría agua, se veía mucha destrucción, fuego. Pero la situación de confusión le impedía trabajar con racionalidad, ¿no? Filmar lo que... Claro, lógico, no había de decir, bueno, voy a filmar esto o voy a... No, era lo que se encontraba uno en el momento. No pensaba uno lo que iba a filmar, sino realmente hacía lo que veía. Cuando seguí avanzando, ahí sí ya me di cuenta, entre otras cosas, porque había gente que corría, que gritaba. Y nos escapamos lo que podemos y después volvemos. Estaba la cafetería y del otro lado estaban las oficinas y oficinas de presidencia. Corriendo por todos lados, se llevaban todo el mundo por delante. Para ayudar a los heridos, para los cadáveres, separarlos y poder... Y además seguían viniendo y ametrallando. Y cuando llegué a la esquina de Bolívar, por Avenida de Mayo, me agarró un señor que venía corriendo desde la plaza. Pero volvían a ametrallar. Me agarró de la mano y me dijo, vení, corré por aquí, y me orientó hacia la diagonal norte. A los fosos gritaban, al foso. El foso era donde está hoy el museo. Y allí se refugiaron después de un largo rato corriendo por el patio de las palmeras. Lo único que sentíamos las bombas que caían, el golpeteo y la metralla de los aviones. Los aviones que pasaban
lanzaban unas líneas de puntos, que yo no sabía lo que era. Después ya de grande supe que esos eran las balas trazadoras. Los aviones de la Fuerza Aérea venían a vuelo rasante y ametrallaban. Y se ve que hubo una ráfaga de ametralladora contra las columnas, porque están marcadas las columnas todavía de granito. Cayeron 60 bombas, de las cuales nos explotaron 20 o 30, algunas afuera, algunas le habían sacado la espoleta, entonces no explotaban. Cayeron bombas en Casa de Gobierno, en el patio de Palmera, y la parte donde estaban las oficinas del departamento de prensa casi fueron totalmente destruidas. Y toda la gente corriendo, estaban desesperados porque las bombas caían, los ruidos, la metralla. Que una fuerza armada de un país a plena luz del día en una ciudad abierta fuera y bombardeara el lugar donde ese presidente elegido constitucionalmente y por el pueblo ejercía sus funciones. La cuestión era aniquilar a Perón. Si por eso tenían que morir la cantidad de gente que muriera, que muriera. Cerca de las 7 de la mañana, 300 infantes de Marina del BIN 4, con asiento en Puerto Nuevo, ocuparon el Ministerio de Marina y ahí se dirigieron a la Casa de Gobierno. Desde la terraza, lo que observamos de la Casa de Gobierno, que se tiroteaban hacia la Marina y se podía observar hacia la plaza, sobre Paseo Colón, cómo la gente corría hacia el Ministerio de Marina, intentando repeler la andanada de tiros que provenían de allí. Si vos observás la Casa de Gobierno con el Ministerio de Ejército, que en ese momento era Ministerio de Guerra, creo, y el Ministerio de Marina, hacen un triángulo. Tiraban desde Marina, desde Ejército, y de acá para Marina y para Ejército, y allá enfrente, donde está el Ministerio de Economía. Porque yo tenía una visión perfecta de lo que sucedía entre el edificio de la Marina y la Casa de Gobierno. Del Ministerio de Marina, aquel edificio, habían avanzado los marinos hasta allí que había una estación de servicio. El edificio era aquel que está allá, que era el Ministerio de Marina. Yo entro en el edificio y me meto posiblemente sean los baños. Cuando salí es porque ya no escuchaba más el ruido de los disparos. Entonces ahí creí que había terminado. Los infantes de Marina que estaban apostados en el puerto. Donde fue en ese edificio que a mí me pegaron el balazo. Avanzan hacia la Casa de Gobierno. Los granaderos tenían los viejos Mauser. Los granaderos, en una actitud muy heroica, defienden la Casa de Gobierno como leones. En el interior de la Casa de Gobierno habría entre 50 y 60 granaderos que defendieron. Los infantes de Marina eran cerca de 300 y no pudieron tomarla. La gente ingresaba por todos lados, por todos los costados, que venían de distintos lugares. Y después los camiones, llegaban camiones de obreros, de trabajadores, pero que no traían nada, palos y piedras. Y otra gente fue a la CGT, donde hubo bombardeo también. Ahí un grupo de gente se armó para defender a su gobierno. Porque los trabajadores, al avanzar sobre Plaza de Mayo, y donde encontraban una armería, tiraban la puerta abajo, se metían, sacaban lo que podían. Algunas armerías fueron asaltadas, tenían las cortinas bajas, pero bueno, trataron de levantarlas y buscar armas. Durante mucho tiempo se discutió en el peronismo cuándo había nacido la resistencia peronista, ¿no? Y nació ese día. La resistencia peronista nació el 16 de junio de 1955. Paralela
a la Casa de Gobierno, llegó un tanque grande. Antes de las 17:30, Pablo Vicente, que también era mayor, era compañero de mi padre, avanzó hasta allí y se frenó. Entonces se rinde la Marina allá en el Ministerio de Marina. A bordo de un tanque, avanza contra el Ministerio de Marina. Entonces la gente que estaba en la plaza, ¿no? Ya la gente iba atrás del tanque. Se vinieron detrás del tanque. A hacer frente a los sublevados. Hombres de todas las edades y sobre todo jóvenes. Vamos hacia allá para repudiar. Lo empujaban al tanque para que llegara donde estaban los marinos. Y cuando llegamos, volvieron a acribillar a la gente, ahora sí cayó mucha gente. Le seguían tirando de la estación y cayeron varios de esos hombres. Ellos capitularon cuando le comunicaron que ya los aviones estaban todos en Montevideo. Yo salí también después de que parecía que se había terminado todo y que se había rendido el Ministerio de Marina. Pero así todo Gargiulo, se pega un tiro. Donde el jefe ahí se había suicidado. Y ahí ya deponen las armas. Comisionan a unos cuantos oficiales, entre ellos el general Valle. El contraalmirante Aníbal Olivieri, que era el ministro de Marina, habla con Lucero y le dice, bueno, nos vamos a rendir, pero queremos que retiren a los civiles que rodean el ministerio. Porque desde el ministerio habían ya sacado la bandera blanca. El general Valle le dice al contraalmirante Olivieri, contraalmirante, fue necesario semejante estropicio, dice, ¿no?, para matar a un hombre, y le señaló por la ventana los muertos en la calle, los autos destruidos. Si hubiese bastado que una sola persona, dice, concurriera a una reunión de gabinete. Pero claro, dice, para eso se necesitaban pelotas. Susana Valle, la hija del general Valle, dice que su padre ese día se ganó la pena de muerte, ¿no? Yo soy el coronel retirado Horacio Ballester, presidente del CEMIDA. A partir de septiembre de 51, los enfrentamientos entre peronistas y antiperonistas eran muy frecuentes. Había sectores que estaban comprometidos, fundamentalmente radicalismo, y algunos inclusive de partidos de izquierda. El 51 marca un quiebre, sí, no hay ninguna duda. Después estaban los militares, que evidentemente no estaban de acuerdo con el peronismo y hacen ese levantamiento. Y allí ya las Fuerzas Armadas comienzan a dividirse en dos bandos tremendos, los peronistas y los antiperonistas. Y estaba el general Lanusse, estaba Suárez Mason. Todos los que después perturbaron la vida de la República eran los revolucionarios de 55 o pre-55. Quizás el error precisamente del peronismo fue no actuar con toda la dureza que había que actuar contra esos insurrectos que se habían levantado contra un presidente constitucional y contra la Constitución Nacional. En ese defecto de ser no tan duros, ya se está incubando la próxima sublevación, que va a ser la de junio del 55. Los civiles tuvieron, la misión que tenían era rodear Plaza de Mayo para que en el momento que se tomara la Casa de Gobierno entrar. Y se iba a establecer un gobierno civil. Los civiles dan letra y los militares ejecutan, que es un poco lo que pasó lamentablemente siempre en los golpes militares en Argentina, ¿no? Cuando se produjo la revolución del 55, todos los políticos, muchos de ellos cuyos nombres están ahora en las calles de Buenos Aires,
formaban parte de la Junta Consultiva a órdenes del almirante Rojas, apoyando a un gobierno militar. Balbín, por ejemplo, Ricardo Balbín. Y eran gente que estaban permanentemente atrás de los cuarteles o en los cuarteles incitándonos a la rebelión. Ceballos Ortiz era un dirigente radical que con Roque Carranza eran los jefes visibles de los comandos civiles. El primer acto que hicieron los comandos civiles fue el 15 de abril del 53, en un acto peronista que la plaza estaba llena. Mientras Perón hablaba, explotaron una bomba que después se sabe que eran estudiantes de química, antiperonistas, que estaban ya, eran unos protocomandos civiles, por decirlo de alguna manera, que ponen las bombas. Y una de las bombas que la pusieron en el metro acá de Defensa, produjo 5 muertos y como 90 heridos. Con una cantidad considerable de heridos y de muertos, y precisamente uno de los ejecutores hoy tiene una estación de ferrocarril con su nombre. Perón, después de fracasada el intento revolucionario, desarmó a todos los buques de guerra, pero a posteriori aparecieron armados. El avance de la flota de mar, con la amenaza de bombardear las refinerías petroleras, es una cosa que nos daba miedo, ¿no? La gente de 55, en vez de dedicarse a desarmar el aparato golpista, el aparato antiperonista, lo único que hicieron fue ascenderse. En el interín que hubo del golpe fracasado del 16 de junio al 16 de septiembre, el diputado radical Allende denunció la incursión de naves enemigas en el estuario del Río de la Plata. Aparentemente esas naves que denunció extranjeras que denunció el doctor Allende aprovisionaron a barcos de guerra argentina. El odio que despertaba el peronismo era terrible. Las pasiones estaban encontradas, pero de un lado había odio y del otro lado había una gran alegría. Cuando se disipa el humo. Ya viendo que había fracasado todo esto, me dirigí a mi casa, hasta llegar al 1549 de la calle Rivadavia. Cuando no bombardeaban más, aparece un último avión. El último avión que pasa, más o menos pasa a las 17:30. Por Avenida de Mayo, por Rivadavia, volaban todas las ambulancias. Por eso me tuve mucho tiempo que se me iba en sangre, porque pasaban ocupadas. Y la plaza tenía mucha gente entonces. Ahí donde están esos letreros, ese es el edificio, detrás de este coche que está acá estacionado. Y ese avión no tiró bomba, pero ametralló a la gente. Pasan por la Plaza de Mayo, al ver tanta gente empezaron a ametrallarla. Bajaron casi rasantes y empezaron a ametrallar. Y como eso se ve que a este asesino no le alcanzaba, tira parte de su combustible. Aquí. Yo te voy a decir exactamente dónde. Eran tanques que no explotaban enseguida, sino que estaban un rato y de repente
se expandía la nafta y se ardían. Por eso hay muchos quemados. Aquí fue. Aquí fue, exactamente aquí. Aquí donde yo caí con un edificio de 2 pisos, 3 pisos, que es lo que se ve. Esto municipal. Era y es. Uno de los entrevistados estaba del otro lado de la plaza. Sí. Rolando Natiuk es un hombre que en junio del 55 era dirigente gráfico. Una de las cosas que más le impresionó fue la gente quemada, ¿no? Que había mucha gente quemada. Esos edificios que hay ahí, en la calle Hipólito Yrigoyen, no existían. Entonces, se veían las 2 antenas del departamento de policía. Agarré la diagonal norte y cuando agarro la diagonal norte, que estábamos todos en este enclúster, que debía ser el último, que pasaba y me entró el tiro. Esta fue la línea exacta que venía el avión. Y que yo mirando para allá, yendo a mi casa, me dan de rebote en esta pierna. Tomamos por la avenida, por la diagonal sur, y ya venían los aviones. Los teníamos de frente, vuelo rasante y ametrallando la diagonal sur. No había ómnibus, no había transporte, entonces la gente particular con los coches acercaba a otra gente, iban para la misma dirección, acercaban algún medio de locomoción. Y aquí había un señor también herido, que no sé qué es lo que pasó. Entonces, arrastrándome, me llevó donde está ese muchacho. Arrastrándome al 1559, como decía. ¿Una señora? Sí, me llevó arrastrando una señora y otro señor que no sé quiénes fueron. Y cuando salimos yo vi el enfrentamiento de un avión leal con un avión rebelde. Este es el zaguán. Aquí donde me tuvieron y yo me iba en sangre. Acá, exacto. 1550. Después empezaron a venir ambulancias, coches particulares, y ayudamos a juntarlo, ¿no? No solo murieron los peronistas, murieron radicales, antiperonistas fervorosos, pocos pero murieron. Otros estaban en contra, vinieron porque creían que ya era la revolución. Cuando salimos a la calle me encontré con ese troleibús que había caído la bomba, había todo muerto. Y por el lado de Leandro Alem, de Paseo Colón. Y cuando encontré todos los cadáveres ahí, una cosa espantosa, Había muy pocos heridos, estaban o se los habrían llevado, pero eran todos cadáveres. Como también frente a la parte principal de la Casa de Gobierno, donde habían quedado algunos autos estacionados, habían gente muy mal herida o muerta. Nos hacía preguntar tanto a mí como a mi amigo Alberto, que era de mi misma edad, si tenía razón una contienda política con ese grado de destrucción, en ómnibus que iban civiles. Jamás había visto ni imaginado una cosa así en un país donde no parecía haber lugar para ese tipo de acontecimientos. ¿Y eso qué impresión le dio? Muy mala. Me pareció espantoso, a pesar que estábamos esperando esa posible revolución. Los marinos se entregan y son apresados. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas juzgó a todos los militares que se sublevaron. Las condenas no pasaron de 2 o 3 años
pero a los 3 meses fueron liberados. Después cuando se produce la revolución del 55, septiembre del 55, los reincorporan a todos. Aparecen como grandes salvadores de la patria. Digo, Néstor Marino sale con todos los honores, ¿no? Y reponen a todos los que habían echado en el 51. Ahí es cuando reaparecen entonces Suárez Mason, Ranzo Montero, Alzogaray, Lanuse. El que tenía el mayor poder dentro de la Armada se llamaba Olivieri, era un contraalmirante Olivieri. El día de los bombardeos, que evidentemente él lo sabía, da parte de enfermo, no va a trabajar, como para quedar exento. Carlos Macera, que era aviador, hermano de Emilio, fue uno de los que bombardearon. 2 de los secretarios que tenía contraalmirante Olivieri, que era el ministro de Marina, eran Horacio Mayorga y Emilio Macera. Horacio Mayorga también fue un personaje de la última dictadura militar, y después por otro lado también había Osvaldo Cacciatore, que era un teniente primero de aeronáutica. Y otro de los personajes siniestros es la figura de Suárez Mason. Cuando los aviones tiran las bombas y se van para Montevideo, quien los recibe en Montevideo es Guillermo Suárez Mason, que es el hombre que recibe a los aviadores en Montevideo. Él estaba exiliado porque había participado del golpe del 51. Que después, como sabemos, va a ser uno de los protagonistas de la mayor dictadura militar que hubo en la Argentina, la del 76 en adelante, y a cargo del primer cuerpo de ejército. Porque hay muchos que se creen que el terrorismo en la Argentina empezó en 1970 con el secuestro y la muerte de Aramburu, y se olvidan que precisamente la violencia empezó en 1951, siguió en 1953 y tiene corolario con los bombardeos del 16 de junio de 1955 en la plaza, y 3 meses más tarde, en septiembre del mismo año, cuando se levantan nuevamente contra ese gobierno constitucional. Ahí van civiles, como el que fue canciller del radicalismo, Miguel Ángel Zavala Ortiz. Miguel Ángel Zavala Ortiz, que era el ideólogo político, ametralló a la gente. Se alegró de cómo veía cómo mataban a la gente. Nunca se arrepintió de eso. Los que comandaban el grupo era Noriega y Sabarot. Néstor Noriega tiene un sobrino, que es el Patito Noriega, que iba al Liceo Naval. El Patito Noriega, de alguna manera, rompe con su clase social y empieza a militar en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y después milita en Montoneros, en el peronismo revolucionario de Montoneros, y como tal, como militante peronista y montonero, muere secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar. Son esas cosas del destino que mientras su tío bombardeaba Plaza de Mayo, su sobrino, 20 años más tarde, iba a defender a los trabajadores. Qué ironía del destino, ¿no? Porque usted venía pensando que a Perón lo derrocaban, pero... Exacto, y no fue así. Pero también no admito bajo ningún aspecto todo esto que ocurrió en Plaza de Mayo. Fuimos indiferentes y aceptamos y festejamos, que eso es peor todavía. La Argentina hay un cúmulo de asesinatos sin saldar.
este es uno de ellos. Porque yo era antiperonista, ¿no? Yo era de familia radical. Y este hecho es el inicio de una larga cadena de actos brutales, de actos hasta de exterminio masivo, de exterminio como un criterio político. ¿Qué hicimos en el 55 cuando en septiembre pasa todo esto y cae Perón y ya se sabe y sabíamos de las muertes, de los bombardeos y de los combates? Salimos a la calle como a festejar. La Marina siempre estuvo en todos los golpes militares o en todo, estuvo siempre, fue el sector más reaccionario. Yo pienso que tendríamos que haber salido a repudiar un ataque de un bombardeo a gente que estaba paseando a un ómnibus escolar que iban a ver el museo de la Casa de Gobierno y murieron. Fueron los que de alguna manera también fueron a reprimir a la Patagonia Trágica, fueron los que fusilaron fundamentalmente durante el gobierno posterior al de Perón, y fueron los que en la última dictadura militar llevaron el proceso de aniquilamiento del peronismo revolucionario. Es la irrupción de la violencia sin límites sobre una sociedad que no estaba de ninguna manera preparada para eso. Yo no recuerdo que hayamos salido a repudiar eso o hayamos dicho dónde están los familiares de esas víctimas para solidarizarnos con su dolor, porque no era una guerra, no había armas de ningún lado, simplemente gente caminando. Lo real, lo más trágico de todo esto, es que nunca se habló en las escuelas, ni primaria, ni secundaria, ni universitaria. Yo quiero recalcar que en 3 horas hubo 1.280 muertos con el silencio y la complicidad de toda una sociedad, que como eran negros peronistas merecían morir. No hay que reivindicarlos, porque eran gronchos. Yo tengo como un sentimiento de culpa muy grande, generacionalmente hablando. Hay un silencio sobre esto, ¿no? Un silencio rotundo que hicieron los libertadores en el 55. Yo pienso, y por eso mi sentimiento de culpa, o mi mea culpa es, ¿por qué no tuve esa lucidez de decir qué mal, opongámonos o ayudemos a los familiares de las víctimas a hacer listas, a pedir justicia, a marchar, a caminar? Si nos hubiésemos movido como sociedad en contra de todos los golpes. Si nosotros hubiésemos estado más conscientes de lo que esta gente estaba haciendo, ¿no? Pero sobre todo el del 55, yo pienso que no hubiera habido un 76. Por ahí no hubiésemos pensado con más exactitud lo que iban a hacer en el 76. Y ahí estaba mi hija. Y ahí mi hija militaba en el peronismo. Estoy aprendiendo a tratar de dar vuelta a la historia. Aunque caigan ciertos héroes de la historia, aunque haya que voltear estatuas, aunque haya que sacar nombres a las calles. Ya no soy ni anti ni de nada. Soy la madre de Laura y una abuela de Plaza de Mayo y una mujer argentina que creo que hace bien decir estas cosas, aunque a mí me duela personalmente porque le estoy hablando de mi persona, pero que no tengo que ocultarlo porque justamente estos errores después se pagan. Y fíjense ustedes que este error se pagó nada más ni nada menos que con la vida de una hija. Entonces, atención para construir lo que viene a futuro en un país que está todavía sin saber la historia verdadera.